de Jesús, y como sabían que era una pregunta que les iba a comprometer, pues ellos no iban a decir matar, mejor quedaron callados. Dice el texto aquí, quedaron callados, no dijeron absolutamente nada, hermanos. Versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos no decían nada. Entonces, al verlos, hermanos, Jesús, dice la Escritura, tan duros, imagínate que eran los hombres, los maestros de las cosas de Dios, y ver la dureza de sus corazones. Jesús, que es el Señor de ese templo en donde estaban, ya empieza a llamarle el Señor, no mi sinagoga, sino la sinagoga de ellos. Es como decir, la sinagoga de Satanás. Están endurecidos, ya no hacen lo que yo les dije que hicieran. El Señor Jesucristo, muy molesto, sabiendo que ellos estaban torciendo la realidad, viendo que no tenían compasión de un hombre que está sufriendo, hermanos. Es como si nosotros vemos a una persona sufrir entre nosotros, hermanos, y sabemos que tenemos el remedio para él, y decimos, no podemos ayudarte hoy. Hoy es el día del culto, hoy la iglesia se reúne y es un día que Dios nos dio para estar en él, hoy no. Ven mañana a ver si te ayudamos. El Señor Jesucristo vio y está realmente molesto. Dice el versículo 5, mira a este Jesús verdadero, el único Dios verdadero en Cristo. Entonces mirándolos alrededor con enojo, como diciendo, qué dureza, están defendiendo una ley que ustedes mismos han exagerado y sacado de contexto. Y no están defendiendo a un enfermo. En lugar que aprovechen, que saben que puedo hacer un milagro, pues ya vieron que sané a un paralítico, ya vieron que sané a un leproso. En lugar de que me digan, sánalo, Señor, están tratando de tenderme una trampa para encontrarme en el mal y llevarme a la muerte, para desacreditarme. El Señor se enoja, hermanos, se enoja, dice el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor, volvió a ver la cara de todos, tanto de los espectadores que estaban viendo el chisme, hermanos, a ver qué iba a pasar con los religiosos, como a los religiosos. Los vio con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Era claro, hermanos, que estos hombres se habían rebelado en contra de la luz. Es como aquellos que hoy en día, hermanos, no quieren aceptar que la gracia es gratuita e inmerecida, como lo mismo que es la gracia. Y te dicen, o nos predicaban, hermanos, que tú tenías que hacer una serie de cosas para poder lograr la salvación. Eso nos enseñaron a ti y a mí. Nos enseñaron que si nosotros hoy pecábamos y hoy venía el Señor, yo me quedaba aquí y Él se llevaba puro bueno. ¿Quién es bueno en la tierra, hermanos? ¿Quién no peca en la tierra? Y no queríamos entender que Él salva gratuitamente a pecadores, hermanos, y los lleva al arrepentimiento, a fin de que el pecador, como tú y como yo, cada vez que pequemos, nos duela adentro. El Señor no está diciendo que se va a llevar pecadores sin arrepentimiento. El Señor dice que se va a llevar pecadores arrepentidos. Pero ¿qué nos enseñaban aún dentro de la iglesia llamada cristiana, hermanos? Que se denominan así, que si tú y yo pecábamos, nos íbamos al infierno. ¿Qué noticia? Pues sabíamos que de cualquier manera, aunque no pecáramos, nos íbamos al infierno. ¿Por qué? Porque la condenación que cayó sobre Adán y Eva fue a nosotros. Fue a nosotros. No es necesario ser asesino, ladrón, violador, secuestrador para ir al infierno, ¿estás de acuerdo? Aunque tú te portes bien, sonrías, digas buenas noches, buenas tardes, ayudes al pobre, al enfermo, te vas al infierno si no tienes a Jesús como único y suficiente Salvador. Estos hombres religiosos habían hecho un sinnúmero de reglas a fin de que la persona las cumpliera para lograr la salvación. Y la Biblia dice completamente lo contrario. El mismo Señor dice completamente lo contrario. Dice que por el bien de un prójimo hagamos lo que sea aún morir. Aún morir. Es por eso que el Señor ha mandado a sus siervos en todo el mundo a predicar el Evangelio a 2 o 3 personas y morir. Señor, ¿por qué? Porque ha entendido el Señor sabe y sus siervos han entendido que en realidad lo importante en este asunto, hermanos, es el amor como tal, a Dios y al prójimo y no el cumplimiento de la ley. Porque tú y yo estaríamos reprobados, hermanos. Estaríamos reprobados. Salvar la vida o matar.
Es increíble. Entonces el pecado de estos hombres, hermanos, y los ojos con los que estaban viendo, obviamente eran detonados por una dureza en su corazón. Ellos estaban viviendo una vida religiosa completamente lejos del propósito de Dios. Cristo está viendo directamente al corazón, hermanos, de donde brota la raíz de la amargura, dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ve los corazones y ahí está la amargura de estos hombres, la ceguera de la mente, sin importarle la condición de este hombre con la mano seca, hermanos. Estaban tratando de hacerle un daño a Jesús en lugar de que Jesús hiciera un bien. Echa la mirada alrededor de ellos, hermanos, y levanta un enojo severo. Dice otra traducción, no dice con enojo, dice y los vio con ira. Y probablemente es que esa ira santa, porque es sin pecado, se le notó en su semblante, en su cara, hermanos. Los hombres lo vieron molesto, pero esa molestia no era pecaminosa. No podríamos confundir mi enojo y el tuyo con el enojo del Señor. El enojo del Señor era santo, por una causa aberrante. Hermanos, esos que están haciendo este acto de barbarie, de dureza, son su pueblo. Son suyos, son los que Él ha cuidado a lo largo de la historia, los que están encargados de las cosas de Dios en el templo, los únicos que tenían autoridad para enseñar y para administrar. Y resulta que están duros. El Señor, hermanos, imaginen que el único pueblo que pueda hablar de Él está endurecido de esa manera, olvidándose del leproso, olvidándose de las prostitutas, olvidándose de los cobradores de impuestos, olvidándose de los paralíticos, olvidándose de este hombre de la mano seca, en lugar de verlo como una oportunidad de hablarles de Dios, lleno de gracia, que ama y perdona al pecador. Y esto nos habla también algo, hermanos, importante que no puedo echar de menos. El Señor se enojó, aún cayó en ira, sin pecado, por la dureza del corazón de estos hombres. Pero la dureza del corazón de estos hombres se define o se podría llamar como pecado. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo se desagrada terriblemente por el pecado. No podemos creer que porque está bajo la gracia el pecado ha dejado de ser abominable para Dios. Es horrible. Cada vez que tú y yo pecamos, hermanos, es algo que le genera desagrado al Señor Jesús. Y más aún sabiendo tú y yo que Él ya fue colgado en la cruz del Calvario por causa del pecado. Cada pecado, hermano, lo pone enojado como aquí lo vemos, hermanos. Molesta. Creo que aún estos hombres, hermanos, están en una condición menos peligrosa que la nuestra, porque nosotros ya vimos al Hijo de Dios colgado en la cruz. Ellos aún no. Ellos aún no. Y la forma del Señor Jesucristo de reaccionar con ira es la misma manera en la que Dios Altísimo va a reaccionar con aquellos que mueren sin el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Sabes qué es lo que van a recibir la gente en el infierno? Ira de Dios. El problema no es el diablo, el problema es la ira de Dios, hermanos. La ira justa por el pecado. Miren Efesios 4:26, es un texto que me gustaría que leyeran. Y es algo que quiero que quede claro. El Señor es sin pecado, completamente limpio, hermanos. Esa forma en la que reacciona Él es una actitud sin pecado. Dice, airaos, pero no pequéis. El Señor Jesús no pecó. Nosotros podemos enojarnos sin pecar. Nosotros podemos enojarnos por el pecado de nuestro prójimo sin pecar. De hecho, debemos enojarnos contra nuestro propio pecado sin pecar. Aborrecerlo, odiarlo, con ira, hermanos, sin pecar. Esos pecados que cada uno de nosotros tenemos deben ser rechazados con ira, porque la ira es explosiva y la ira tiene un poder de ataque como de defensa. Debemos imitar a Jesús, hermanos, cuya ira es santa y justa. Jesús se queda enojado por el pecado. Nosotros deberíamos también enojarnos por el pecado, porque al Señor le enoja el pecado. Otra cosa importante, hermanos, que vemos aquí, que lo que le genera el malestar por el pecado de ellos es la forma de
no ayudar al necesitado en el momento que lo necesita. El Señor Jesucristo siente una compasión terriblemente grande por los pecadores. No se entristece únicamente por la condición del hombre, que va a recibir misericordia, sino se entristece por la condición de los hombres que están endurecidos y que no sienten amor por eso están sufriendo. Es el pecado de la dureza del corazón que al Señor le duele. Le causa al Señor una inmensa tristeza, no la lástima del hombre, sino una inmensa tristeza la condición de los hombres que Él puso como administradores de su lugar de reunión, hermanos, de donde se hablaba del Señor. Una tristeza profunda. Pecadores inclinados, hermanos, a la dureza. ¿Y por qué le duele, hermanos, al Señor? Porque la realidad que el Señor no vino a condenar, sino a salvar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la realidad, hermanos, cuando yo estudio estos pasajes, debemos de tomar en cuenta lo que nos enseña. Y nos enseña, hermanos, que en realidad nosotros tenemos que entristecernos profundamente por la dureza del corazón de las personas que nos rodean. Por la dureza de nuestro propio corazón ante el pecado. La dureza de nuestro corazón, ¿sabes cómo se refleja también? Cuando nosotros vemos que hay pecado a nuestro alrededor, no nos airamos por el pecado de la gente. Es una dureza de corazón que me impide ver al pecado como lo más horrendo que hay en el mundo. El pecado es aún que un cáncer, una enfermedad horrible. ¿Por qué? Hermanos, porque la enfermedad te lleva a la muerte, pero el pecado te lleva al infierno. Al Señor Jesucristo en realidad no le entristece más la condición del hombre que la condición pecaminosa de los hombres duros. Al Señor le entristece más la condición de los hombres, que este hombre fue sanado y salvado y llevado al cielo, pero estos hombres con la dureza de su corazón iban a ir al infierno. Y eso es lo que le pone triste al Señor, hermanos. La condición pecaminosa, no la condición de enfermedad del hombre. Es algo que nosotros estamos enseñando, enfatizando, porque nos confundimos por nuestro propio corazón. Vamos a un hospital, vemos gente enferma y los abrazamos. Mira, pobrecito, no, ya verás que Dios va a sanar. Dios va a hacer algo bueno en tu vida. Ese es el problema, hermanos. El problema no es una enfermedad. El problema es el pecado. La enfermedad te mata, ya no puede hacer nada más. Pero el pecado sí, hermanos. El pecado sí. Es decir, no podemos dejar de tener compasión como Jesús con el hombre de la mano seca. Él no dejó de tener compasión, lo va a sanar. Pero a él no le entristece más su condición enferma que la condición de la dureza del corazón de los religiosos. Para Jesús es mucho peor, porque una es temporal y la otra condición de enfermedad por el pecado es eterna, hermanos. Es eterna. Enseñaba en Guadalajara hace poco, si a nosotros, hermanos, nos preocupa más la condición de enfermedad, gripa, estómago, lo que sea, de nuestros hijos o de nuestros seres próximos, que su salvación, estamos en problemas, hermanos. Nos debe importar muchísimo más la salvación, la eternidad, que lo perecedero. La gripa se va a pasar, hermanos. La calentura se va a ir, el estómago se va a aliviar, pero el pecado no. Si no es aborrecido el pecado, reprendido el pecado, hermanos, con toda una ira santa como la de Jesús, esa condición sigue y 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 sigue. Y lo peor, padres, nosotros nos ausentamos, y ahora ¿quién va a enseñarles a nuestros hijos a aborrecer el pecado? Entonces quiero dejar claro que la tristeza y el enojo del Señor no fue más grande por la condición del hombre de la mano seca, sino por aquellos duros. Sin embargo, vemos también la compasión. Esto me enseña mucho como predicador, o a ti que compartes acerca de un enfermo. Yo te decía que no abracemos al enfermo por su enfermedad únicamente, sino abracemos al enfermo para predicar el evangelio y que se arrepienta ahora que está enfermo, ahora que tiene miedo. ¿Te das cuenta que la manera en cómo el hombre busca más a Dios es a través de una prueba? Que muchísima gente ha caído a los pies de Cristo por un hospital o una cárcel. Entonces, cuando una persona está en una condición de enfermedad, nosotros nos tendemos a actuar en compasión, pero olvidando su pecado.
Y llegamos y mira, todo bien, tranquilo, vas a estar mejor. Pero nos olvidamos del pecado. Y nos podríamos ir de ahí siendo un curita ahí sanando su heridita. Pero nos vamos sin hablarles de su peor condición, que es que Dios aborrece al impío y está irado contra él todos los días. Cristo trata muy amablemente a este pobre paciente y le dice en el versículo 5, extiende la mano. Él extiende la mano y la mano le quedó restablecida. Lo que nos está enseñando el Señor también no es únicamente que le hizo el milagro y ya, sino que al decirle extiende la mano y que el hombre extiende la mano, está haciendo un acto de ¿qué, hermanos? De obediencia y fe. De obediencia y fe. Yo podría decirte que este hombre, aparte de sano, fue salvo. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe, por la sola fe. No justificados por nuestras buenas obras, hermanos, justificados por la sola fe. Él recibe una orden, extiende la mano, el Señor lo sana, hermanos. Y con esto nos enseña a Cristo a seguir adelante con toda determinación en el camino de nuestro deber. Por muy violenta que sea la oposición, este hombre se puso en medio ante la oposición violenta de estos hombres malévolos que deseaban ver qué iba a suceder, y el hombre con su sufrimiento era nada, hermanos. Ellos únicamente estaban viendo a Jesús a ver qué iba a hacer. El hombre era como un bicho, no les importaba. Pero si nos ponemos en los zapatos de este hombre mano seca, lo más seguro que se sentía muy incómodo ser visto por todos, justo en medio. Pero está manifestando obediencia. Párate en medio, se paró en medio, extiende la mano, extendió la mano. ¿Qué hizo el Señor? Lo sanó y lo salvó. Por fe. Entonces nosotros, hermanos, no debemos pasar por alto la oportunidad de servir a Dios jamás, en ningún día. Hacer el bien a nuestro prójimo. Si la Biblia nos enseña que yo debo de santificar el día, domingo, cuarto mandamiento, que debo congregarme. Pero si yo veo un atropellado que está a punto de morir y puedo predicar el evangelio y digo, voy al culto, es mandamiento. O le digo a este enfermo acerca de Jesús para que se arrepiente y sea salvo antes de que muera. Yo me voy a parar, hermanos. Y si me pierdo el culto, bueno, pero había una vida ahí a la que yo le podía hablar del evangelio para que fuera salvo. Debo de saber diferenciar qué sí, qué no. Debo de hacer qué es lo que le agrada a Dios. No voy a decir, pastor, vine al culto, vine enfermo, el diablo me lo puso ahí, se estaba muriendo y vi al enfermo y quería impedirme venir a obedecer el mandamiento de congregarme. No, hermanos, primeramente está la vida, y más sabiendo que una persona que muere sin Cristo va al infierno. No debemos pasar por alto la oportunidad de servir a Dios. ¿Qué tanto tiempo? Todo el tiempo, todos los días, porque no sabemos cuándo es el último día de la persona que está frente a nosotros. ¿No te ha pasado? ¿Alguna vez te pasó? Oye, que murió fulano, y lo acabo de ver ayer. Estuvo platicando conmigo y se murió. Qué triste saber que estuvo frente a mí, a ti, hijos de Dios, embajadores del reino, dice 2 Corintios 5, como si Dios ruega a través nuestro, reconcíliate con Dios, está perdonando a los pecadores, y nosotros quedamos callados, hermanos. Es horrible. Pero estos hombres, hermanos, tienen un empeño grande de ofender al Señor, tratando de hacer daño. Se olvidan de lo bueno para buscar algo malo. El Señor Jesucristo no hace caso, hermanos. Él no se va a ir de ahí sin curar a este enfermo. No le importó que fuera ofendido por los escribas y por los fariseos que lo rodeaban. Y con esta sanidad, hermanos, el Señor nos está dando una lección espiritual sobre la curación de las almas mediante su gracia. Esto que nos llama la atención de una enfermedad sanada, de hecho nos roba más la atención, hermanos. Si nosotros predicáramos solamente los milagros físicos, estaríamos triplicados en número de creyentes aquí, pero serían falsos creyentes. Nosotros enfatizamos sobre el milagro de la salvación de las almas, más que la sanidad física. Y con esto el Señor, más allá de mostrar que tiene poder para sanar, pues claro que tiene poder para sanar, hermanos. Si del polvo de la tierra hizo al hombre, si le gritó a Lázaro, Lázaro, sal, levántate, y le dio vida, ¿cómo crees que sea algo difícil para el Señor sanar una mano? ¿No le dijo a estos hombres religiosos cuando bajaron al paralítico? ¿Qué crees que sea más fácil? Decirle a este enfermo, levántate y anda, o te perdono tus pecados.
pecados. Obviamente los fariseos dijeron, pues decirle que te perdono los pecados, porque para el hombre es más asombroso un milagro físico que el milagro de la vida eterna, hermanos. El milagro de la vida eterna únicamente lo hace el Señor. Y milagros en la Biblia vemos que hombres los hacían también. Milagros físicos. Eso es bueno, hermanos, claro. Yo ruego y oro por milagros físicos en los enfermos de la iglesia, pero más ruego por su salvación. Mucho más, hermanos. Y es algo que tú debes esmerarte por creer, abrazar más la salvación. Yo veo que hoy en día, hermanos, el diablo está trabajando tan fuerte que olvidamos y vemos a la gente en pecado consumiendo el mundo. No importa, no, hermanos, es algo tan grave, algo tan tremendo que enoja al Señor. Algo tan grave que hace que Él esté airado y que vea con tristeza y diga, no saben lo que están haciendo. Y no es la primera vez, el Señor vuelve a compungirse de corazón más adelante. Los fariseos no le escuchan el Evangelio y Él se compunge de corazón, le duelen sus entrañas y se va triste, no porque no le hayan hecho caso, sino porque sabe qué quiere decir que aquellos que lo niegan, hermanos, sabe qué quiere decir. Por otra parte también, hermanos, esta enseñanza nos habla a todos nosotros. De pronto este hombre de la mano seca podemos ser algunos de nosotros. Estamos disfuncionales en la cuestión espiritual de Dios. Y el Señor nos está llamando y llamando y llamando a la vida eterna. Y nos dice, cree, ahí públicamente da testimonio, cree en mí. Confiesa con tu boca, creyendo con tu corazón. Eso habla de una confesión, no la que nos enseñaron, hermanos, años atrás. Digan, hermanos, ¿quién quiere recibirlo? Aquí pueden enfrente. Digan que reciben. No. Este es el tipo de confesión que al Señor le agrada. Oposición y tú ponerte enfrente y creer. Estira la mano. Cuando nadie cree en el hombre que te dice estira la mano y que tú le estires y digas, yo creo aunque los demás no crean. Eso es una confesión verdadera de corazón. Con una boca que está necesitada. Ayúdame, estoy incapacitado. Que lo espiritual nos habla. Señor, yo quisiera servir. Yo quisiera orar, Padre, por los enfermos. Yo quisiera predicar el Evangelio públicamente, pero no, Señor, estoy incapacitado. Extiende tu mano, ponte ahí en medio. Hazlo. Señor es todopoderoso, hermanos. Todopoderoso. Y precisamente quiere que obremos a bien, hermanos. Efesios 2:10 nos enseña eso. Ahí lo tienen, den vuelta a una hoja. Dice, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Pero qué obras, Señor? No te preocupes. Las cuales yo preparé de antemano para que andes en ellas. Yo ya las hice, yo ya preparé todo. Las mismas obras por las que el Señor Jesús atravesó. Obras que su Padre, como te decía en principio, ya había preparado de antemano. Simplemente Jesús las fue cumpliendo todas. Hasta llegar a la cruz, terminar todo y decir, todo listo, Señor, cumplí con todo. Es lo mismo que tú y yo quiere que hagamos. Pero si nosotros, hermanos, no extendemos las manos, por culpa de nuestra dureza, si nosotros no confiamos y decimos, Señor, ayúdame en mi enfermedad espiritual, hermanos, estamos en la condición de los demás que dudaban de Él. Si será posible que lo haga, no, si lo hace, va a ver, lo vamos a agarrar. En lugar de no importarme nada y pedir ayuda al Señor. Los enemigos de Cristo, hermanos, se comportan con Él de un modo salvaje, de un modo perverso. Y una obra de misericordia y gracia que debía haberlos movido, hermanos, al ver el corazón enternecido de un hombre cansado que está predicando de un lugar a otro, en lugar de decir, mira nada más, este hombre todavía tiene tiempo de ponerle caso a este enfermo y sanarlo. No vieron el problema, hermanos, del hombre, sino era su dureza. Ni eso los llevó a poner su fe en Él. En lugar de eso, hermanos, dice el versículo 6, los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos. Vean el grado que llegaron. Fariseos, religiosos; herodianos, servidores de Herodes. Se caracterizaban por ser mundanos. Estos dos grupos eran contra, pero para atrapar a Jesús se unieron. ¿Qué hacemos para darle en la torre? Religiosos con mundanos, juntos para hacerle daño a Jesús. Dice el versículo 6, lee conmigo, para destruirle.
Otra versión dice para matarle. Otra versión dice para aniquilarle. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el bien. Entonces esta enseñanza es muy profunda. Nos golpea, pero nos ayuda, hermanos, a ver la misericordia de Dios y a ver la dureza del corazón de los hombres. A ver la dureza del corazón de los hombres, hermanos. Esta enseñanza también nos ayuda, hermanos, a que si hoy nosotros estamos bajo una condición de opresión en nuestra vida como creyentes, a lo mejor muchos están endurecidos, hermanos, entumidos. Soy cristiano, pero no gozo, no hablo, no digo, no hay fruto. Hermanos, hoy es un día perfecto para decirle: Señor, sáname. Sáname por dentro, Señor. Y si quieres sanarme por fuera, también, pero sáname por dentro. Ayúdame, Señor, en mi necesidad. El Señor sigue ayudando, hermanos. El Señor sigue ayudando y seguirá ayudando hasta el fin, y aún en el cielo nos seguirá ayudando, hermanos. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, lleno de misericordia y de bondad y de amor,